¿Cómo debe uno iniciar la plática del sexo si uno nunca tuvo un ejemplo de sus propios padres? Según Olivia Carles, la coordinadora de Enlace Hispano de la campaña para prevenir el embarazo en adolescentes en Carolina del Norte, es muy normal sentirse así. La mayoría de los padres tienen vergüenza o se sienten nerviosos acerca de hablar de este tema. Primero porque no les han hablado acerca de sexo sus padres, entonces no tienen mucha experiencia ni tenían roles de ejemplo o modelos de cómo hacer esta charla con sus hijos. Entonces, y está perfectamente bien, totalmente normal sentirse nervioso acerca de hablar de esto. Cuando yo fui adolescente no tuve ninguna experiencia, era como muy difícil hablar con mis padres acerca de sexo, de sexualidad. Mi mamá fue muy reservada en ese aspecto. Jamás ella me habló de sexo. No abiertamente de sexo, ella solía advertirme de que el sexo era malo, de que me iba a meter en problemas si lo hacía. No fue abierta a ella. Nunca tuve una charla sexual con mi mamá. La verdad no teníamos ese tipo de conversaciones en mi casa y era como muy poca información respecto a eso tuve. En realidad no lo hablamos. Una tía mayor que yo es la que habló conmigo cuando yo tenía probablemente como unos 10 o 11 años. Con mis papás nunca se habló de nada de eso. Aunque la falta de ejemplos puede ser una barrera, según Vanessa Roth, coordinadora de salud comunitaria de la organización Planned Parenthood of Central North Carolina, los padres tienen un papel muy importante. En realidad, lo más importante para las mamás y los papás también es que entender que son los educadores principales de sus jóvenes, y esto incluye temas de la sexualidad también. Para Marta, madre mexicana, era un tema que podría afectar el futuro de sus hijos y eso la motivó a buscar la información necesaria. Mi motivación fue básicamente que hay algo que dicen algunas gentes, que la escuché y la verdad eso es lo que me ha movido en cuanto no solo a sexo, pero a otras cosas que son difíciles a tocar, que dice que no hay nada más frustrante que no saber lo que se siembra en la tierra que uno más quiere. Entonces esto es básicamente hablando de los hijos, porque eso es algo que uno quiere y que uno no sepa lo que uno les está inculcando. Yo creo que esto es un tema importante, un tema fundamental para el éxito de ellos en su vida. Esto fue lo que me ha motivado a buscar información sobre esto. ¿Cuándo empezaron las madres Marta, Ritza, Rosa y Melba a hablar con sus hijos sobre las relaciones sexuales? Yo tomé de algún modo la iniciativa de hablar con mi hija adolescente cuando tuvo las inquietudes, las preguntas. Yo empecé a hablar con mis hijos sobre las relaciones sexuales cuando ellos eran muy pequeños y pensaba que entre más temprano, mucho mejor. Mi hijo tenía como unos 10 años y mi hija como unos 11 y medio, 12 años. Empecé a hablar con ellos de las relaciones sexuales cuando tenían como unos 5 o 6 años, no muy en detalle por la edad de ellos, pero empezando a tocar ese tema y hablando con ellos de una manera en que es algo natural. Con mi hijo grande fallé, no hablé desde la edad que me hubiera gustado hablar. Empezamos a tener esas pláticas hasta que él tenía 14 o 15 años. Para ese entonces él ya tenía noción a través de sus amigos. A veces es difícil saber cuándo se debe empezar esta conversación, pero como Melba mencionó, empezar a los 14 o 15 años es más difícil porque los jóvenes ya pueden tener información que muchas veces puede ser errónea. La recomendación de las profesionales de salud como Vanessa Roth y Olivia Carles es empezar lo más temprano posible. Las mamás deben hablar con sus hijos de una edad temprana, por ejemplo, cuando empiezan a notar temas relacionados a la sexualidad, pero en realidad es importante que los hijos chiquitos entiendan, por ejemplo, cómo se llaman las partes genitales, no solamente por las palabras más bonitas que a veces usamos. Yo siempre digo que las madres y padres deben empezar a hablar con sus hijos acerca del sexo lo más pronto posible. O sea, empezando a los 3 años, por ejemplo. Sí habrá las oportunidades de hablar, por ejemplo, acerca de la anatomía, de los nombres correctos de la anatomía. Usar los nombres correctos significa que esas partes del cuerpo no tienen significado diferente
Al usar nombres diminutivos, da como otro significado a esas partes y no queremos dar un sentimiento diferente a esas partes porque realmente son partes del cuerpo. Melba, madre de 2 varones, supo empezar esta plática con su segundo hijo un poco más temprano y a otras madres les recomienda lo mismo. Que empiecen a hablar de sexo con sus hijos a una temprana edad, por lo menos de 10 a 11 años. Pienso por mi cultura que somos bastante tímidos para esa plática y no somos de una mente muy abierta. Pensamos que al hablar de sexo a una temprana edad con nuestros hijos es como hacerlos más nocivos y quizás empujarlos a hacer eso. Pero no tenemos que pensar de esa manera porque eso puede traer consecuencias malas. En realidad, la comunicación es un proceso continuo. Muchas veces la gente piensa que la conversación es, una conversación sola, pero en realidad es algo que es parte de la vida, parte del desarrollo humano y tiene que ser con frecuencia. Nunca es tarde para iniciar la educación sexual. Si tiene hijos pequeños, no tenga miedo de comenzar a decirles los nombres correctos de los genitales. Si tiene hijos más grandes, déjele saber que usted está disponible para ayudarle a buscar información sobre cambios en su cuerpo. Escuche el siguiente capítulo de esta audioguía para saber cómo empezar la conversación sobre el sexo y la sexualidad. Esta audioguía, Conversando con nuestros hijos, consejos de madres latinas sobre la educación sexual, es una producción de la Fundación Healthy Start de Carolina del Norte. Para más información y recursos, visite www.mamasana.org.